Con esto hemos llegado a el tema, líquidos y electrolitos. Caray, lo vamos a dar en 15 o 20 minutos. Si de mí dependiera, yo no daría este tema, pero si no lo doy me matáis. Aunque no queréis que lo dé, por otra parte, la ambigüedad está compleja de llevar. Vamos a intentar simplificarlo, pero quiero que quede claro desde el principio una cosa. Yo hace 6 meses os engañé, os dije, el que domina los electrolitos domina el mundo. Eso era para embriagaros, para decir, qué interesante, me voy a estudiar el cuadro a ver si me lo sé. A esta altura de la película no vas a dominar una mierda, olvídate de eso, ya no pasa nada, olvídate, ahora es como, a ver qué es lo básico que necesito para el sábado. Pues te lo voy a decir, y ya está, y que te suene de aquí al sábado. Aunque según lo vaya contando diga, ¿de qué está hablando? No pasa nada, que te suene de lejos. Bien, empezamos recordando que la mayor parte de nosotros, todos nosotros somos en su mayor parte agua, se encuentra dentro de la célula y que eso lo regula el trasvase de agua, la membrana plasmática, para normalizar, igualar las osmolaridades, 280 295. La mayor parte de la osmolaridad extracelular depende sin duda del sodio. Ya dentro del espacio extracelular, intersticio vaso, no es una membrana plasmática, sino que es el capilar, y ahí cambian las presiones de manejo, y son las de Starling, presión hidrostática, oncótica, etcétera, etcétera. Recordad someramente que para regular líquido dentro de las células se regula osmolaridad, pero para regular líquido extracelular se regula la volemia efectiva, y por eso para regular el líquido intracelular usábamos ADH, osmolaridad, y para regular el líquido extracelular usábamos volemia y aldosterona, péptidos natriuréticos para regular volumen, sodio y agua. Trastornos de volumen. Incremento de volumen intravascular, solo intravascular sin edemas, pues hiperaldo primario. Incremento aislado solo de líquido intersticial, hipoalbuminemia por desnutrición, el Kwashiorkor. Y luego está lo más habitual, incremento intersticial e intravascular, insuficiencia cardíaca, hepática o renal. Acúmulo de líquidos que aumentan en intersticio y en vasos. Para tratar los edemas, la desnutrición, mejorando la nutrición, etcétera, etcétera. Pero para mejorar los edemas, aparte de tratar la causa, usamos diuréticos. Tenemos diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica, las tiacidas, los fármacos de Lassa de Henle, los diuréticos de Lassa de Henle, y luego están los ahorradores de potasio, antagonistas de la aldosterona. Todos los diuréticos en general pierden sodio y con el sodio agua, y por tanto ese es su efecto diurético, producen natriuresis. Bien, los diuréticos que más hiponatremia, aunque todos pueden producir hipovolemia e hiponatremia, los que más hiponatremia producen son precisamente las tiacidas. No son los más potentes, pero son los que más hiponatremia dan. Como pierden sodio y agua, pierden también potasio por arrastre, y por eso producen hipovolemia, hiponatremia e hipopotasemia, salvo los ahorradores de potasio, obviamente. Además, como pierden sodio, agua y cloro, producen hipovolemia, hiponatremia y alcalosis metabólica, sobre todo diuréticos tiacidas y de Lassa de Henle. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica, aunque producen hipovolemia e hiponatremia, producen hipopotasemia, pero acidosis metabólica con el GAP normal, porque es como una tubulopatía. Sin embargo, los antagonistas de la aldosterona son los más diferentes a los demás. Producen hipovolemia, hiponatremia, pero dan acidosis metabólica con el GAP normal e hiperpotasemia, porque antagonizan a la aldosterona. Sobre los descensos de volumen, recordad que tenemos la hipovolemia pura, te falta volumen, taquicardia, hipotensión, tratamiento, volumen, suero isotónico. Si tienes solo deshidratación, solo tienes hipernatremia, eso da sequedad de piel y mucosas y confusión por clínica neurológica. En ese caso se trata solo con agua, sueros glucosados, y luego está la posibilidad de que te falten los dos, que te falte volumen y agua. En ese caso, pues tienes que dar fisiológico o isotónico con glucosado o un suero que tenga las dos cosas, volumen y agua, como es un hiposalino al 0,45. Bien, eso era como para entretener e introducir el tema, pero vamos a entrar en trastornos electrolíticos en sí. Trastornos del sodio, sodio arriba y sodio abajo, clínica neurológica. El cerebro se adapta lentamente a los cambios osmolares y de natremia. Por eso da clínica neurológica de confusión, letargo, convulsiones, coma. Y por eso cuando tú corriges un sodio tienes que hacerlo con cuidado para evitar
el efecto rebote, por así decirlo. Ante una hiponatremia, si lo corrige rápidamente, mielinolisis central pontina. Ante una hipernatremia, si lo corrige bruscamente, sobre todo en lactantes, edema cerebral. Por tanto, las correcciones del sodio, especialmente si el paciente está asintomático, hay que hacerlas con cautela. Bien, la última vez que veis el cuadro de la hiponatremia, eso querríais, ¿eh? En la residencia irá en el chuletario. Sí, hay libretita en la residencia, ¿eh? Pero desde luego es otro rollo, obviamente. Pues bien, cuadro de la hiponatremia. Recordad que si te dicen hiponatremia hiperosmolar, es un osmol eficaz, hiperglucemia y manitol. Si te dicen hiponatremia con osmolaridad normal, error de laboratorio porque hay lípidos o proteínas en el suero del paciente. Y si te dicen hiponatremia hipoosmolar o no te dan el dato de osmolaridad, asume que es hipoosmolar, que es lo más frecuente. Ante una hiponatremia y no te dice nada más, pues lo siguiente es asumir que es hiponatremia hipoosmolar y vamos a ver cómo está el volumen. Si el paciente tiene edemas, es que tiene un exceso de líquido, solo que tiene más agua que sodio y por eso se queda hiponatrémico. Y eso es insuficiencia cardíaca, renal o hepática. Alteración de un órgano que regula volumen. Si el paciente por contra tiene hiponatremia, pero tiene datos de contracción de volumen, tiene hipotensión, taquicardia, pues eso es que ha perdido volumen con mucho sodio y entonces él se ha quedado hipovolémico pero hiponatrémico. ¿Qué hay que hacer? Ver por dónde lo ha perdido. Si el sodio en orina está alto, pues lo ha perdido por el propio riñón, que además es una causa muy preguntada. Son los diuréticos, el más frecuente, las tiacidas, pero también los antagonistas de la aldosterona o el déficit de la aldosterona, que se comporta como un diurético antagonista de la aldosterona. ¿Entendido eso? Y luego está la posibilidad de que el paciente tenga hiponatremia, hiponatremia hipoosmolar o no te den la osmolaridad y tenga el volumen normal. Pues eso es que el paciente tiene un SIADH o algo que se le parezca. Salvo que la orina esté diluida. Si es diluida, es potomanía, ¿vale? Pero eso es excepcional. Si el paciente tiene hiponatremia hipoosmolar y volumen aparentemente normal, es un SIADH o algo que se le parezca. Y típicamente va a tener una orina concentrada, con sodio en orina alto, a pesar de que el paciente está hiposmolar y con sodio en sangre bajo. Por tanto, en la orina pasa lo contrario que en sangre. Y es que hay un exceso de efecto de la ADH. Hiponatremia hiposmolar con orina concentrada y sodio en orina mayor de 20, de 40. ¿Entendido eso? Potasio, creatinina, pH, todo eso es normal en el SIADH. Hay que descartar siempre déficit de cortisol y de hormona tiroidea porque la hiponatremia se parece mucho. Y luego buscar la causa del SIADH, patología cerebral, TAC cerebral, patología pulmonar, placa de tórax, tumores, sobre todo el OATCEL, y luego fármacos, cualquier fármaco, pero sobre todo psicofármacos. Más frecuente los antipsicóticos y antidepresivos, fármacos para el coco. Por tanto, SIADH, patología del coco, pulmón, típicamente el OATCEL, y psicofármacos, fármacos para el coco. ¿Entendido eso? Hiponatremia hiperosmolar, hiperglucemia y manitol. Hiponatremia o normosmolaridad, error de laboratorio porque hay muchos lípidos y proteínas en el suero. Y luego está la hiponatremia hipoosmolar. ¿Cómo está el volumen? Aumentado. Insuficiencia cardíaca, cirrosis o insuficiencia renal. Si el paciente está con contracción de volumen, hipotensión, taquicardia, diuréticos o déficit de aldosterona. Y si el paciente tiene el volumen normal, es un SIADH o algo que se le parezca. ¿Entendido? ¿Cómo se trata? Edemas, diuréticos de Lassa que dan menos hiponatremia. Contracción de volumen, suero isotónico. No, calcula el déficit. Si es por diurético, si es por déficit de aldosterona, si es por contracción de volumen, con diurético, con suero isotónico, se normaliza el sodio. Y si el paciente tiene un SIADH o algo que se le parezca, si es déficit de cortisol y hormona tiroidea, corrige el déficit. Y luego, si el paciente está asintomático, el tratamiento de elección en la fase aguda es restricción hídrica y dieta con sal. Y si el paciente está sintomático, el tratamiento de elección es suero hipertónico, pero evitando subir más de 10.000 equivalentes de sodio al día, en 24 horas. ¿Entendido? Ese es el tratamiento de elección en la fase aguda. Asintomático, restricción hídrica y dieta con sal. Sintomático, suero hipertónico. El tolvaptán, que es un antagonista del ADH, se puede utilizar, pero a largo plazo, no en la fase aguda en urgencias. En urgencias, tu decisión es o le hago restricción hídrica o le pongo un suero hipertónico. Y eso va a depender de los síntomas. ¿Entendida la idea? La hipernatremia es más fácil. Un paciente hipernatrémico está deshidratado, le falta agua. ¿Por dónde la ha perdido?
Pues normalmente es un paciente que no bebe agua porque no llega a ella, lactantes, deterioro cognitivo, demencia, etcétera, etcétera. ¿Por dónde la ha perdido? Pues por donde sea. Pero si tiene poliuria acuosa, es que está perdiendo el agua por el propio riñón. Y entonces hay que pensar en una diabetes insípida. Ante un paciente con hipernatremia, con poliuria acuosa, es una diabetes insípida. La duda es si es central, responderá a ADH y su tratamiento será ADH, o nefrogénica. No responderá a ADH, puede ser por litio, por etanol o congénito por enfermedad ligada al cromosoma X, y en ese caso el tratamiento será que beba mucha agua y usar un diurético que no genera hipernatremia, sino hiponatremia, tiacidas, ¿vale? ¿Entendido más o menos? Pero ese es el tratamiento de la diabetes insípida a largo plazo. A corto plazo, el tratamiento de una hipernatremia, sea la causa que sea, es hidratar. Si el paciente está hipernatrémico pero no tiene taquicardia ni hipotensión, suero glucosado. Si el paciente tiene taquicardia y hipotensión, si tiene datos de hipovolemia además, hay que dar volumen y agua, glucosado y salino isotónico, o un hiposalino que es un mix, 50-50. ¿Entendido? ¿Más o menos? Sí, ¿no? Pues bien, con eso hemos llegado al sodio. ¿Quién lo diría, Ya, ala, sodio, qué rápido ha llegado. Bueno, rápido. Potasio. Bien, como ya sabéis, el potasio está dentro de las células principalmente, pero se puede liberar o no, o disminuir a nivel de sangre periférica. La hipopotasemia es menos de 3,5 miliequivalentes litro, y recordad qué causas son: que se meta en la célula, y eso hay que saberlo porque es el tratamiento de la hiperpotasemia, glucosa e insulina, sobre todo insulina, beta-2 agonistas y bicarbonato, o luego que pierdas potasio. Lo puedes perder por el tubo digestivo o por el riñón. ¿Entendido? La diarrea lo pierde por el tubo digestivo y todo lo demás lo pierde por el riñón, incluidos los vómitos. Los vómitos pierden potasio por el riñón. ¿Vale? Causas de hipopotasemia. Pues pensad en psiquiatría, magnesio y aldosterona. Los trastornos de la conducta alimentaria, es más, es el trastorno electrolítico que suele caer en la pregunta de psiquiatría. Los trastornos de la conducta alimentaria se asocian a sistemas de purga. ¿Y cómo se puede hacer purga? Diuréticos, vómitos o laxantes. Diuréticos, vómitos y diarrea dan hipopotasemia. Y además, la hipomagnesemia y tener hiperaldosteronismo. Porque la aldosterona, metes y sacas potasio. Por tanto, causas, y con eso es suficiente, causas de hipopotasemia: vómitos, diuréticos y diarrea, todo lo del trastorno de la conducta alimentaria, y además déficit de magnesio e hiperaldosteronismo. ¿Entendido? Todos esos trastornos dan alcalosis e hipopotasemia, salvo uno de ellos, la diarrea, que da acidosis metabólica con el GAP normal e hipopotasemia. Pero todos los demás dan alcalosis e hipopotasemia. ¿Entendida la idea más o menos? Y con eso va, suficiente. Es más, te la cuenta. Estos son cada una de las causas que... Clínica: afectación del músculo. A nivel del músculo estriado, debilidad que puede romper el músculo para sacar más potasio. Rhabdomiolisis. A nivel del tubo digestivo, como el tubo digestivo pierde potasio, lo paraliza. Ilioparalítico. Y a nivel del corazón, pues la hipopotasemia no guarda relación con las alteraciones del electro, pero te tiene que sonar que produce un alargamiento del QT o del QU, riesgo de torsade de Pointes o taquicardia ventricular polimorfa en usos, y además produce intoxicación por digoxina. Pero ya digo que la gravedad de la hipopotasemia no se relaciona con las alteraciones del electro. No suele preguntar esa parte de la clínica, pero el tratamiento sí. Tratamiento de la hipopotasemia: potasio, ¿vale? Si das potasio y el paciente no mejora, plantéate que le estás dando plátanos que no son de Canarias, y por tanto, plátano de Canarias, Espacio patrocinado por el gobierno de Canarias. Si después, a pesar de plátanos de Canarias, el paciente no mejora, la hipopotasemia es refractaria a tratamiento, plantéate que hay un déficit de magnesio. Y si en el MIR te preguntan: oye, mira, le falta potasio, magnesio, tecnecio, molibdeno y tungstenio, ¿qué es lo primero que le pones? Magnesio, ¿vale? Si hay déficit generalizado de electrolitos, el primero a reponer es el magnesio. ¿Entendido eso? Pasamos ahora a la hiperpotasemia. Esto es como la hipernatremia, es fácil, no hay que darle muchas vueltas. La hiponatremia y la hipopotasemia hay más causas,
Pero la hiperpotasemia no da mucho de sí. ¿Quién elimina el potasio? El riñón. Si hay hiperpotasemia, ¿qué ocurre? Que el riñón está cascado o que algo interfiere en la acción del riñón. Punto. Y no hay que medir el pH, cómo está el potasio en orina. Nah. Olvídate de todo eso. ¿Entendido? Por tanto, causas de hiperpotasemia, fracaso renal grave o un riñón tocado, y además el paciente toma fármacos que alteran la regulación del potasio. AINES e inhibidores de la COX-2 y ECA-ARA2 y antagonistas de la aldosterona. Por tanto, lo importante ante una hiperpotasemia es ver función renal y listado de fármacos del paciente. ¿Entendida la idea más o menos? Otra causa es el déficit de aldosterona, que es como tomar un antagonista de la aldosterona. Porque claro, si hay un exceso de aldosterona hay hipopotasemia, pero si hay un déficit hay hiperpotasemia. ¿Entendida la idea? Pero eso es menos frecuente. Lo más habitual, la mayoría de las hiperpotasemias, es por fracaso renal, más menos fármacos. Clínica, esta sí la preguntan. Da debilidad, pero no rompe el músculo. Da diarrea para perder el exceso de potasio. Y además produce alteraciones del electro, donde sí que hay cierta relación entre la gravedad de la potasemia y las alteraciones electrocardiográficas. La alteración más precoz es la producción de ondas T picudas, que luego van ensanchando el QRS, y si no haces nada desaparece la onda P, onda sinusoidal, y lo siguiente es un electrocardiograma con una línea plana de parada del paciente, ¿vale? Por tanto, reconocer la hiperpotasemia, hacerle siempre un electro y tratamiento agresivo. La hipopotasemia era fácil de tratar, potasio. La hiperpotasemia tiene más pastillitas. Si el paciente tiene un potasio, te dicen las guías de más de 6 o 6,5 y o hay alteraciones en el electro, hay que poner calcio intravenoso, gluconato cálcico, lo cual estabiliza el corazón, evita la parada. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Eliminar el potasio de la sangre. ¿Quién lo elimina? El riñón. Hasta que el riñón reactive su función, ¿qué voy a hacer? Glucosa, insulina, beta-2 agonistas y bicarbonato. Y a largo plazo, dieta pobre en potasio, resinas de intercambio, el poliestirén sulfonato cálcico y la nueva, el patiromer, que te suene, una resina nueva, carísima, pero bueno, si no tolera la otra, se puede poner esta, ¿vale? Evitar los fármacos que han producido la hiperpotasemia, y si con todo eso no se controla una hiperpotasemia, es indicación de diálisis, porque solo puede eliminar el potasio el propio riñón, y si no hay que sustituirlo. ¿Entendida la idea? ¿Sí? ¿No? ¿Estáis ahí? ¿Respiráis? Bien, y con esto hemos llegado a trastornos del equilibrio ácido-base, que esto nada, en 2 minutos nos lo ventilamos, literalmente lo de ventilar. Bien, pH 7,35, 7,45, los valores de normalidad, o por favor, esto está superado. Bien, ante una gasometría donde hay una alteración del pH, tú haces tu MIR de buen rollo y de repente ves una pregunta de gasometría y tú, oh, no, ¿por qué? Bien, después de haber hecho ese duelo personal de, bueno, una pregunta de gasometría, empieza a leerla poco a poco. Primero mira el pH y luego recuerda el consejo. Mira o la PCO2 o el bicarbonato. No mires las dos cosas porque te vas a liar y lo vas a pasar fatal. Mira solo una de ellas. Si el paciente tiene menos de 7,75, tiene una acidosis, punto. Y entonces yo miro el bicarbonato. Tiene el bicarbonato de 10, pues chico, está bajo. Eso es una acidosis metabólica. Bueno, salga el sol por donde salga. Aquí y en la China popular. Eso es una acidosis metabólica. Y ahora voy a ver la PCO2. Si la PCO2 está baja, el paciente está hiperventilando y por tanto se está compensando. Si la PCO2 es normal o alta, como te debería compensar de inmediato, eso es que es una acidosis mixta. Punto. Si el paciente lo que tiene es una acidosis y el bicarbonato está alto, tiene un bicarbonato de 33 y está acidótico, que es raro. Mira la PCO2 que debería estar alta. Y eso es una acidosis respiratoria que crónica, donde el riñón ya compensa sintetizando nuevo bicarbonato. Pues será un paciente con una ELA crónica que hipoventila crónicamente, por ejemplo. ¿Vale? Y luego está la opción de que el paciente tenga una acidosis, pero el bicarbonato sea de, yo qué sé, 24, normal. Pues mira la PC2 que debería estar alta, y así es. Pues tiene una acidosis respiratoria aguda, por una intoxicación por benzos, por opioides, me da igual, pero es algo agudo. ¿Entendido? En las acidosis metabólicas, aunque no te den el dato, si te dan sodio, bicarbonato y cloro, calcula el gap. Lo importante es saber el dintel alto, 14. No, es que es un gap de 3, es bajito, me da igual. La pregunta es, ¿el anion gap está alto o no? Si no está alto es que está normal.
Si está alto, entonces es una acidosis con el gap aumentado. ¿Entendido eso? Y aunque no te pongan el gap, acuérdate en la gasometría, si te están liando, si tienes esos datos, calcúlalo, porque te puede ayudar. Si el anion gap está aumentado, piensa que es una acidosis metabólica con aumento de anion gap. ¿Cuáles son las acidosis metabólicas con aumento del anion gap? Pues nos quedamos en la parte de arriba del dibujo. Son pacientes que tienen una acidosis porque están ganando un ácido, porque lo ingieren, porque sus células lo producen, cetoacidosis diabética o acidosis láctica por shock, o el riñón no lo filtra, hay un daño en el glomérulo y se acumulan los ácidos que no se pueden filtrar. Todo eso me da acidosis metabólica con aumento del anion gap, porque en el organismo se acumulan ácidos, que van a hacer que se coma bicarbonato y ocupan el gap de los aniones. Frente a ello hay una serie de acidosis metabólicas en las cuales no se gana un ácido, simplemente se pierde bicarbonato y se produce compensatoriamente hipercloremia. Por tanto, son acidosis metabólicas hiperclorémicas o con el anion gap normal, como son la diarrea, que pierde bicarbonato por el tubo digestivo, y como son las acidosis tubulares renales, que hay varios tipos. El uso de inhibidores de la anhidrasa carbónica, como la... no me sale... el Edemox, la cetazolamida o los inhibidores de la aldosterona, espironolactona y compañía, también como hacen un efecto tubular, producen acidosis metabólica con el gap normal. ¿Entendido eso? Por tanto, acidosis metabólica con aumento del anion gap, ganancia de ácidos, exógenos, endógenos o no se filtran. Acidosis metabólica con el gap normal, no se está ganando ácido, se está perdiendo bicarbonato por el tubo digestivo, diarrea o por los riñones. Acidosis tubulares. ¿Entendido? Hay una excepción que preguntaron el año pasado, pero no hacía falta sabérsela. Si tú ganas un ácido con cloro, como tiene cloro, las cuentas te salen que el gap es normal y sin embargo estás ganando un ácido. Una intoxicación con cloro o con ácidos con cloro te puede salir en la cuenta que aunque estás ganando un ácido, el gap te salga normal, ¿vale? Pero no es importante. Pues nos vamos ahora a las alcalosis. Paciente con alcalosis. ¿Cómo está el bicarbonato? 43, alcalosis metabólica, punto. El pulmón puede hipoventilar y subir un poco la PCO2, pero eso está muy limitado por el oxígeno. Lo importante es ver si la PCO2 está bajo, porque entonces es una alcalosis mixta. Si el paciente lo que tiene es una alcalosis y el bicarbonato está bajo, alcalosis con bicarbonato de 8, porque si tiene poco bicarbonato y está alcalótico, claro, seguramente la PCO2 esté muy baja. El paciente tiene una alcalosis respiratoria crónica. Poco probable que te lo pregunte, porque esto es vivir en los Andes, a grandes alturas. Y luego está el paciente que puede tener alcalosis con bicarbonato normal, de 23. Y sin embargo, entonces tiene que ser que la PCO2 esté baja, y esto es una alcalosis respiratoria probablemente aguda, por una TEP, por una neumonía, por una crisis de ansiedad, por algo que el paciente hace que hiperventile. Si lo que tiene el paciente es una alcalosis metabólica, hay que saberse 3 causas. Vómitos, que además tienen hipopotasemia, diuréticos, que además tienen hipopotasemia, y hiperaldosteronismo, que además tienen hipopotasemia. Por tanto, vómitos, diuréticos e hiperaldo producen alcalosis metabólica e hipopotasemia. Y luego sobre los trastornos mixtos, lo único que hay que saber es que han caído muy poco y que una compensación nunca cura, acerca a la normalidad el pH. Y si en tu MIR te ponen una gasometría donde ves que el bicarbonato y la PCO2 están alteradas, están descarajadas, pero el pH es normal. Uf, qué raro. Bicarbonato y PCO2 alteradas con pH normal, eso es que son 2 trastornos de signo opuesto. No es una compensación. Hay una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria o hay una acidosis respiratoria con una alcalosis metabólica, ¿vale? Son 2 trastornos, cada uno de un signo. ¿Cuál de las 2? Pues según cómo esté el bicarbonato y la PCO2, pues decides. ¿Entendido? Pero esa es la pregunta más difícil que te pueden poner y el truco es ese. Si el pH es normal y están alterados los demás valores, no es una compensación. Lo que está ocurriendo es que hay 2 trastornos con signo opuesto. ¿Entendido eso? Siguiente consejo. Di no a las drogas. Di no a las drogas, ¿vale? No, mira, es que yo crónicamente por patología X o por lo que sea tomo, pues vale, sigue tomándolo, obviamente no es un buen momento para dejarlo, ¿vale? Pero no, yo no he tomado nunca nada, pero es que me está costando dormir, benzos, muriéndote todo el día.
O no, todo lo contrario, ¿no? Me han dicho que esto, que activa o esta combinación de la gente, ¿no? De fenómenos on-off, Red Bull o Monster por la mañana, benzos por la noche, estoy a tope, me muero, tal. Bien, todo eso que sepáis a lo largo de mis años de experiencia es que acaban en una destrucción global de las neuronas, porque este examen no es de memoria. Si fuese de memoria como el de la facultad, que vas allí, lo escupes todo, escrito, como sea, pues todavía, pero esto es un examen de competencia, de tú sacar mejor nota que el global de la gente y tal. Entonces la gente, si está más tranquila, despierta y espabilada, lee el caso clínico y lo resuelve. Y tú, si has estado oscilando así, con la cafeína, el no sé qué, todo eso mezclado, pues tú vas a leer las preguntas y te vas a brotar. Va a llegar el sábado y vas a decir, necesito irme a la cama, me voy a morir, no, no puedo más, no puedo más. Entonces, mi recomendación general es tilita, vive tranquilo, haz algo de deporte, desconecta, total, tampoco es para tanto, es un examen, no, es que es importante, ya, bueno, pero nada, esto es sobrellevarlo, que total, el sábado todo esto se acaba y por tanto, intentar no tirar de eso, intentarlo.